Ahí se está iniciando la grabación. Y ya. Bueno, chicos, de nuevo empezamos con la ayudantía de métodos cuantitativos para la gestión. Mi nombre y mi correo de nuevo, si necesitan anotarlo. Y claro, partimos con derivadas parciales. Este es el ejemplo que les vieron en clase. ¿Ya? Necesito saber cómo todavía tienen dudas con derivadas parciales. ¿Saben cómo tienen que hacerlo? ¿Entienden el método? ¿O hay alguien que todavía le cuesta un poquito? Si puedes hacer un repaso, ¿Ya? sería Perfecto. maravilloso. Ya, súper. Voy a compartir la Amigo, pantalla, entonces. ¿Mm? una consulta, por ejemplo, bueno, yo no he leído todavía la guía de ejercicio, pero me imagino que no es tan específica como esta, así como derivada parcial, y nosotros vamos a ver qué hacer. Me imagino que el problema viene con otro detalle y nosotros debemos saber qué hacer en ese momento para desarrollarlo. Ya, mira, yo creo que los enunciados muchas veces son claros. O sea, debería decir como, tomando en cuenta las derivadas parciales, resuelva o obtenga las dos derivadas parciales de este ejercicio. Ah, ok, ya. O Entonces vamos a puede tener esa ser, pista. claro, o puede ser un poco más avanzado, porque hay cosas que tú tienes que hacer y sabes que son con derivadas parciales, como lo que estaban viendo recién con el profesor, ¿ya? Pero voy a intentar darles todos los tips para que lo reconozcan, ¿sí? Voy a cambiar a compartir mi pantalla entera para no andar cambiando de ventana. Porque, claro, uso la pizarra del navegador, entonces. Eh, ¿Era esto? Sí. Dame la pizarra, por favor. Gracias. Ya, mira. Esto. Ya. Aquí está. Lapicito. Correcto. Partimos con derivadas parciales. Chicos, las derivadas parciales son más de lo mismo que ustedes estaban viendo. La única diferencia es que ustedes tienen que obviar una de las variables, ¿ya? Las derivadas parciales se hacen cuando tú tienes dos variables que no puedes despejar, ¿cierto? Por ejemplo, esta sería la función, ¿ya? Si ustedes pueden ver, la función, por más que sea f, bueno, no necesariamente va a ser f de x, pero es una función, ¿ok? Está en función de x y de y, ¿correcto? Al hacer eso, ustedes no pueden derivar de manera convencional porque la segunda variable como que les estorba, ¿cierto? Como que claro, o sea, no sabes si tratarla como constante, tratarla como variable, para poder derivar, sería una multiplicación de derivadas, por ejemplo, como lo hacíamos antes, ¿sí? Ya, cuando les digan, chicos, derivadas parciales, ustedes pueden y tienen como la necesidad de tratar una de las dos como una constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir como una constante? Una de las dos se va a comportar como que fuera cualquier número, por ejemplo el 3, ¿ya? Ustedes saben que la derivada de 3 es cero porque es derivada de una constante. Si la constante está multiplicando la x, esta, esta se mantiene y etcétera, ¿cierto? Esas son las propiedades de una constante, ¿ya? ¿Cómo así? Bueno, si yo quiero sacar la derivada parcial, que eso, si lo recuerdan, se anota así, con este 6 al revés, f dividido en 6 al revés x, eso sería la derivada parcial de x, ¿ya? Para que esto es así, f de x es igual a. Esto significa derivada, ¿ya? La derivada, en este caso la derivada parcial, ¿ya? Y aquí lo que les está diciendo en esta parte es saquen la derivada de x, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo? La y se va a comportar como una constante, por ende, es un número multiplicando una constante, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de x? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan la derivada de x, chicos? Derivada de x Tres. cuadrado. X. 2x, ¿cierto? 2x, sí. Ya. Y el y se comporta como un número. Por ende, el y se va a mantener multiplicando, ¿ya? Es como que yo hiciera y por 2x,
El y no se elimina y tampoco le saco la derivada porque es una constante, ¿correcto? Más la derivada de 3x. ¿Por qué? Porque este y cuadrado sigue siendo una constante, ¿ya? Está multiplicando a la variable, por ende se deja igual también, en este caso, ¿sí? ¿La derivada de 3x cuánto es? 3, 3, exacto. 3. 3 por la constante que se mantiene. Bueno, idealmente el orden es este. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando les piden una derivada parcial. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que sale aquí. ¿Ya? Tienen que como ignorar la otra variable. Si yo ahora quiero la derivada parcial de y, la derivada de y, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero esto está bobo. Pero en vez de tomar a la x como variable, tomo la y como variable. Y la x pasa a ser mi constante. Y se comporta como una constante. Aquí, misma función, ¿cierto? Y ahora tengo que derivar en función de y. La y es la que manda, la y es la variable y este número se comporta como cualquier número, como una constante. ¿Ya? Entonces, derivada de y, ¿cuánto es? Eso se queda igual. Y la derivada de de y cuadrado, perdón, ¿cuánto es? Y 2. 2, Dos y. ¿cierto? Claro, 2. 2y. Y la constante, que es este número de aquí, se queda multiplicando. 6x, ¿sí o no? Exacto. Esto se puede reducir como 6xy. Y si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos acá en la presentación. ¿Sí? No es tan terrible, ¿sí? No. Esto se complejiza un poquito cuando ya tenemos que aplicar otro tipo de funciones, pero ustedes, como lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan que la derivada de la multiplicación, que la derivada del cociente? Pero eso tampoco es tan terrible. Mientras ustedes sean ordenados, esto no es tan terrible, ¿ya? Entonces, esa es la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. ¿Sí? Por ahora eso es lo que nos importa, que ustedes sepan sacar las derivadas parciales. Sabiendo esto, vamos a los ejercicios. ¿Ya? Partamos con esto. Generalmente se denota así, porque esta función es la función de x y de y. ¿Ya? Entonces, f de x, y. Oye, esa ahí salió un poquito fea, pero no importa. De 3x cuadrado más 5y al cuadrado, ¿cierto? Ya. Lo mismo. Vamos a partir por la función, por la derivada, que es esto sería al revés, ¿cierto? Función de x. Esto es igual a... claro, voy a tomar la misma función. Bueno, se supone que, miren, si quieren escribirlo como bien, como va, claro, aquí pongo b de x, ¿ya? La función de x. Eh, la derivada de esto es, es para anotarlo bien nomás, ¿ya? Ahora, entonces, voy a sacar la derivada de esto que está aquí adentro, ¿cierto? Esto no significa nada más que la operación de derivar. Ojo, ya, esto es, estoy derivando esto. Listo, nada más. Para que no se compliquen de más tampoco. Ya, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. 6x. 2x, 6. ¿cierto? Y se Sí. multiplica el 3. Entonces sería 6x. Más la derivada de una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. 0. Por ende, la derivada de x es igual a, o sea, la derivada de esta función en función de x es 6x. Y nada más. Ahora vamos con la de y. FB y lo mismo, de BI. De, x, de 3x cuadrado más 5y cuadrado. Ya, esto es
Derivamos en función de y, por ende la x pasa a ser constante. Entonces, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Exacto. Más em, la derivada de y cuadrado. 10i. Exacto, esto es 10i. Entonces esto es igual a 10i. Y esas son las dos derivadas parciales de la función que está aquí arriba. ¿Bien? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguno tiene alguna Perdón, duda? consulta. ¿Sí? En la de arriba solamente queda así como 6x más 0, nada. Es 6x al final, sí. Ah, eso sí, sí. Es que el más cero, bueno, pueden anotarlo, ¿no? Yo creo que es mejor, cuando están aprendiendo, es mejor que ustedes vean lo que está pasando y después resuelvan. Si ya saben lo que están haciendo y entienden bien lo que está pasando, no la anoten, no es necesario. ¿Ya? Entonces, pasamos con el siguiente. Aquí ya se empieza a complejizar un poquito porque empiezan como a combinarse las variables, ¿ya? F de x, y, Profe, ¿sí? y ahí en el ejercicio anterior ya al sacar la derivada de x y la de y, ahí ya termina, ¿o no? Y, Es que claro, te están preguntando cuáles son las derivadas parciales de esto. Así ok, que eso es todo lo que tienen que hacer por ahora, ¿ya? ok. Vamos, 4xy más y cubo. Lo mismo, vamos a sacar las dos derivadas de esta función, ¿ya? Derivada de la función de x. Listo. La derivada de x en este caso es el numerito, es la variable. Los demás son constantes. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. Y le multiplico las constantes, ¿cierto? Entonces esto sería 4i 4i. por 1, pero sí, 4i. ¿Ok? Más. Esto es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Pero, Correcto. Esto es igual a 4i. ¿Bien? Ya. Ahora la de i. En este caso, la derivada de x, 4x por y. ¿Cuánto sería? ¿Cuál es 4x. la...? Exacto, porque la derivada es y, queda 1 y la constante se multiplica. Más la Y derivada cuadrado. de... 3i cuadrado. Exacto, 3y al cuadrado. Eso es todo, ¿ya? Hasta aquí por ahora. ¿Todo bien con las funciones hasta ahora? ¿Sí? Ya, pasemos al siguiente, que ya aquí un poquito más, hay que meter más números. Pero como digo, es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que tienen que ser ordenados, ¿no? ¿Sí? Entonces, f de xy es igual a x cuadrado por y más 2x y cuadrado. ¿Qué es lo interesante de las derivadas parciales? Que los ayudan a no hacer las derivadas por multiplicación, por ejemplo. Que esto entra como derivada por multiplicación y tienen que hacer otra cosa, es más largo, esto funciona para ciertas situaciones, esto es mejor. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? Ya. Función de x. Esto sería derivada de x cuadrado. 2x. El constante se multiplica, ¿cierto? Eso. Más derivada de x. Sería 2i al cuadrado, ¿no? Exacto. Un segundito. Eh, Algodón, oye, se vuelve loco hasta ahora mi perrito. Pido perdón. Ya, vamos con f de y. Ahora, la derivada de y, ¿cuánto es? Derivada de esta y de aquí. 1. 1 por la constante, x cuadrado, más derivada de 2i, 2i. o sea, y cuadrado, perdón.
2i ¿cierto? Exacto. sería 2i por... 4x. 4x, sí. Exacto. Vamos con el último y pasamos a lo siguiente. Y ya igual es un poquito más... No tanto en realidad, si ustedes ya saben derivar, así que no es tan terrible. ¿Ya? Em, bueno, esto ya tiene su... Ya me acuerdo por qué lo puse. Ya. Em, ¿Qué se les ocurre hacer aquí, chicos? No es cuadrado de binomio o suma por diferencia. No es una suma por su diferencia, porque para hacer una suma por su diferencia tienen que estar restando, ¿ya? Binomio al cuadrado. Sí, puede ser un cuadrado de binomio, pero si recuerdan lo que vimos la semana pasada, esto es una función dentro de otra función, por lo que ustedes pueden aplicar la regla de la cadena. Porque tenemos esto ¿Se puede simplificar o no? ¿No? y tenemos esto, que bueno, el paréntesis que toma las dos. La regla de la cadena nos decía que la derivada de una función sobre una función es igual a la derivada de lo que está fuera por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero derivar x, o sea, si quiero derivar esto, la derivada de la derivada de lo que está aquí adentro del cuadrado, ¿cuánto es? O sea, el paréntesis. Imagínense que esto dice, esto es lo mismo que esto. 4x ¿Cuál más es la derivada de esto? o usa la 2x. derivada de una potencia, x Ah, cuadrado, Exacto, 2x, 2 multiplicando el paréntesis. exacto. 2 multiplicando el paréntesis, ¿cierto? Por la derivada de lo que está dentro. Y ahora, esta es la derivada de la suma, así que se resuelve uno por uno. ¿Cuánto es 2x. la derivada de...? Exacto, 2x más la derivada de una constante que es 0. ¿Se entiende? Y esto igual se puede resolver, pues ahora simplemente hay que multiplicar y ya tenemos listo esto. Yo me perdí un poco. Yo igual, Igual. profe. Esto es una función dentro de otra función. El paréntesis cuadrado es una función y lo que está dentro del paréntesis cuadrado es otra función. ¿Ya? Lo vimos la semana pasada, era una de las reglas de la derivación. ¿Sí? Entonces, eso dice que, o sea, nos dice que nosotros podemos hacer lo siguiente. La regla de la cadena decía que, por ejemplo, si tengo un logaritmo natural de x más 1, y creo que este fue el ejemplo que vi, la derivada de esto va a ser lo mismo a, claro, la derivada del logaritmo natural por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? Vamos a dejarlo así para que sea un poquito más visible. Esto era 1 dividido en el paréntesis, ¿cierto? Por 2x. el... Exacto, 2x. Porque esto es la derivada de lo que está aquí adentro y esto es la derivada del conjunto de la función que está afuera. Sabiendo esto, nosotros podemos aplicar lo mismo aquí. La derivada de lo que está adentro es eso. ¿Por qué? Porque, claro, este se trata como constante. ¿Sí? Y la derivada del paréntesis, el paréntesis, imagínense que el paréntesis tiene cualquier número, tiene, no sé, manzanita, da lo mismo. La derivada de manzanita al cuadrado son 2 manzanitas. Entonces, estamos tratando esto como si fuera un número cualquiera. Y esa derivada es 2 veces el paréntesis, ¿cierto? Pasa el 2 adelante, se le resta 1 y queda igual. ¿Se entiende por dónde vamos o todavía está medio confuso? Solamente Profe, ¿y aplicamos esta regla. ese 2 que está delante del paréntesis x cuadrado, ¿de dónde venía? Estoy derivando el paréntesis. Imagínense que el paréntesis es una x, ¿ya? La derivada del paréntesis al cuadrado es 2 veces el paréntesis, igual que la derivada de x cuadrado. ¿Se entiende eso? Ah, ya. Ya. Profe, Eso. ¿siempre va a estar elevado al cuadrado o puede estar elevado a otro número? Puede ser cualquier número, Ya.
puede ser elevado a 4 y ustedes saben derivar, entonces pasa el 4 adelante y después queda un 3, ¿cierto? Es 4 menos 1, exacto. Y sería exactamente lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Hay que terminar de resolver esto, ¿ya? Sería 4x por el paréntesis. Y esto es igual a, aplico regla de la distribución. Esta constante entra al paréntesis por cada uno de los elementos, ¿ya? Multiplico 4x por x cuadrado, 4x al cubo, más 4x por y al cuadrado, 4x por y al cuadrado. Y esa es la derivada de x de esta función. ¿Se entendió? Ahora, profesor, ¿Sí? un alcance que una compañera señaló que eh, podía resolver el cuadrado de binomio y le da el mismo resultado. Si ella resuelve el cuadrado de binomio y después hace las derivadas parciales, en respecto a x le va a dar ese mismo resultado y respecto a y le va a dar el mismo resultado. Sí, sí le va a dar el mismo resultado. Eh, Como para que ejecutaran mejor. Pero sí, pueden hacer cuadrado de binomio y les debería dar exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Si les aparece una función como esta, recuerden que tienen que hacer la regla de la cadena, nada más. Y una manita levantada, o dos manitas levantadas. Milena está primero al parecer. Me perdí un poco. ¿Dónde salió el por 2x? Es la regla de la cadena, me permite, es una regla que siempre se aplica que dice que cuando hay una función de una función, puedo derivar la función de afuera y luego debo multiplicar la derivada de lo que está dentro. ¿Por qué es 2x la derivada de lo que está dentro? Porque si ustedes recuerdan, estamos sacando la derivada parcial de x y el y se trata como constante. Por eso queda solamente 2x y el y desaparece. ¿Bien? Emily, Ah, ya. yo tengo una Gracias. consulta. Ya. Carla, vale nomás. Te escucho. No, Evelyn por acá, no sé si Carla estaba antes. Ah, no, ya, era Evelyn, ya que Carla tenía levantadita la mano, sorry. Entonces, Ah, no, me quedó solo una duda que parece que una compañera consultó si es que, por ejemplo, el ejercicio estaba elevado al 4. Tú dijiste que ajá, se podía resolver de la misma forma, pasando el 4 adelante. sí. Voy a hacer el ejemplo. Si yo tuviera este mismo ejercicio y fuera x cuadrado más y cuadrado elevado a 4, la derivada de esto, bueno, esto ya más complicado que un cuadrado de binomio, por eso conviene más hacer ruido de la cadena, ¿cierto? La derivada de este paréntesis, paréntesis 4 es 3 paréntesis, se mantiene lo que está dentro, eh, elevado a 3. Perdón, esto es un 4, ¿Por ¿no? qué 3? Esto es un 4, esto es un 4, esto es un 4. Pero se Pero- conserva lo mismo eso de el n-1 elevado, ya. Sí, es exactamente lo mismo que derivar x al 4. Y esto se multiplica por la derivada de lo de adentro, que como es una derivada parcial es 2x. Se mantiene el de aquí. Ah, ya entendí eso. Ya. Y Carla, tenías la manito levantada, ¿qué pasa? Ya, de la derivada parcial, ahí me perdí. En la x más 1, ¿Acá? en la regla. Ahí me perdí un Ah, poco. claro, esto es regla de la cadena. Intenté ejemplificarlo lo mejor posible con dos funciones, pero a ver, a ver. Claro, la regla de la cadena dice que piensa que las funciones son operaciones, ¿ya? O sea, si yo tuviera mm, conocimiento de... O sea, ya miren, esto en teoría es lo mismo, ¿ya? Es una función, que es esta operación de aquí, ¿ya? Por otra función. ¿Qué es lo que pasa? Esto es mucho más fácil simplificarlo porque ustedes saben que este se multiplica con este. Pero no importa, lo voy a usar de ejemplo, ¿ya? Voy a borrar esto que está acá abajito. No. Entonces,
la regla de la cadena me dice que yo debo derivar la función de afuera, que en este caso sería el paréntesis 4, paréntesis elevado a 4, y luego tengo que multiplicarle la derivada de lo que está dentro, que en este caso sería x cuadrado, que sería este paréntesis, ¿ya? Entonces, según la regla de la cadena, para poder resolver esto, yo puedo decir ya, derivo el paréntesis de afuera, lo de adentro se mantiene, y esto queda como x a la 3, ¿cierto? O sea, el paréntesis a la 3, ¿correcto? Que es lo mismo que yo hubiera derivado de x4, que me da 4x3. La única diferencia es que en este caso el x es mi paréntesis, ¿ya? 4 Es lo x mismo, 3. 4, 4, tienen toda la razón. Sí. Por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? X cuadrado. Y esto me da 2x, ¿cierto? Si yo resuelvo, esto me va a dar como 4 por el paréntesis de esto es 6x6, si mal no recuerdo, por 2x. Esto me va a dar 8x7. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes resuelven este paréntesis, esto es x elevado a 8, y la derivada de x elevado a 8 es 8x7. Como bien decían, aquí también pueden llegar a exactamente lo mismo resolviendo el cuadrado, ¿ya? Disculpa, ¿por qué lo elevaste a 3? Este, ¿Sí? porque recuerden que la derivada de un número x, cualquiera, a la 4, es pasar el 4 adelante y restarle 1 al 4, ¿cierto? 4 menos 1 da 3. En este caso, esto sería mi x, ¿ya? Es una manera como más amplia de ver una función. Por eso, claro, es la derivada del paréntesis 3 y pasa el 4 adelante. 4 adelante y es 4 menos 1, 3. ¿Se entiende? ¿O O sea, sigue siendo muy después de derivar, profe, claro, pues usted derivó primero el paréntesis de arriba, que lo puso Ajá, 4 y después n más 1, por la derivada de adentro, que ese 2 que está exacto, arriba pasa para el lado, entonces sería 2x. Y de ahí exacto. yo resuelvo, no saco ninguna derivada más, ahí yo Es que, resuelvo nada más. claro, claro, porque la regla de la cadena ya te derivó todo. Así se deriva cuando tienes dos funciones. Entonces, esa derivada ya está lista. Eso. Ah, ya, ya. Muchas veces tienen que reducir, pero hay veces que no. Eso, o sea, si se dan cuenta llegan a lo mismo, así que como bien decían aquí, pueden resolver esto de esta manera, a menos que les digan, usen la regla de la cadena. Si no dice nada, háganlo como sepan, ¿ya? Como Disculpa, les sea más fácil. Sí, en el ejercicio, el 4, en ¿este? acá abajo, abajito. Ah, esto, que estaba... Este, más arribita, ¿Ese? más ¿O no? arribita. El que sí, más arribita. Este. Dice el 2 por X, cuando Sí, sí, sí. sí, da 4. ¿Por qué da 4? Multiplicaste el dos por X. Sí, este 2x Ah, el 2X multiplica lo que está acá, por por eso 2X. queda como Ah, ya, 4x. Y ya. luego Vale, pasamos a eso. vale. ¿Ya todo bien hasta ahí? ¿Mejor? ¿Se entiende? ¿Sí? Este era el Profe, ejemplo. ¿Sí? disculpe, justo le iba a preguntar por ese ejemplo, ¿lo podía haber finalizado? Ah, es que es lo mismo, solo que el 4 pasa a ser el 2 pasa a ser un 4. Entonces, Y con ese quedó un exponente, el otro que había quedado exponente 1. ya, terminamos esto y resolvemos con un exponente más para que vean que no es muy distinto. ¿Ya? Porque nos falta derivada de y todavía, ¿cierto? F de y. En este caso es lo mismo, regla de la cadena, ¿cierto? Derivamos lo que está afuera, que este es x más y cuadrado al cuadrado. Claro. Derivamos la función de afuera, me queda como 2, mantengo el paréntesis, esto es 2 menos 1, por ende queda 1, puedo escribirlo o no, da lo mismo, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Ahora estoy derivando con respecto a y, por ende esto es una constante, así que me queda como 0 más
2i. Y si se dan cuenta, es lo mismo pero al revés. Queda como 4i más por el paréntesis. Y esto es igual a 4. Recuerden, distribuimos entre los dos términos la multiplicación. 4i x cuadrado más 4i cubo. Y esa sería la segunda derivada parcial de nuestro ejercicio. Bien, hasta ahí entonces. Voy a hacer el ejercicio que me pidieron igual. ¿Ya? Es lo mismo, pero con un exponente más grande. Da lo mismo, pongámosle 8. Da igual. ¿Ya? Entonces, para derivar esto, lo mismo, la regla de la cadena. Derivamos. Claro, vamos a derivar primero en función de x, porque estamos sacando derivadas parciales. Si no está más complicado, porque tienen dos derivadas de... O sea, da lo mismo en realidad. O sea, ahora que lo pienso bien, esto tampoco es tan complicado de derivar. Pero si les dicen usen derivadas parciales, ustedes saben qué tienen que hacer, ¿ya? Lo mismo. El paréntesis, identificamos que una función es el paréntesis elevado a 8 y la otra función es x cuadrado más y cuadrado. Pasamos la derivada del paréntesis es esta, mantenemos la parte de adentro, elevado a 7, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Estamos derivando en función de x, por ende la y la obviamos. Me queda como 2x. ¿Sí? Hay una diferencia importante con el otro, que es que esto ya me queda 16x por este paréntesis. Y este paréntesis, a menos que lo resuelva, no tengo cómo poner esta información adentro, ¿ya? Yo lo dejaría hasta ahí, si me preguntan a mí. Porque esto es grande como por ser grande, ¿no? ¿Ya? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Queremos sacar la derivada de y? Les va a quedar más o menos lo mismo, ¿cierto? Tenemos que derivar eso, ¿sí? Disculpe, no sé si soy yo, pero veo como los números no tan marcados, así como... Muy Ahora chicos. sí, Estaban un sí, poquito alejados. sí, ya sé. Ya, ¿por qué 2i? Lo mismo. Estamos derivando en función de y. Por lo tanto, el x cuadrado pasa a ser una constante y se va, ¿sí? Yo tengo consulta, si el x cuadrado, como pasa a ser constante, constante, queda 0, y si yo tengo un 3x cuadrado igual es 0, Sí, porque es una Ah, constante. siempre. Sí. Perfecto, ya. Siempre y cuando no esté multiplicando otra cosa, desaparece. Porque recuerden que si está una constante que multiplica a una variable, se queda. Que fue como lo vimos arriba, ¿cierto? Ya. Terminando de resolver esto, 16i por x cuadrado más y cuadrado elevado a 7. ¿Por qué no podemos poner esto aquí? Porque hay una potencia en el paréntesis que no nos permite multiplicar directamente. ¿Sí? Ya. ¿Todo bien con derivadas parciales entonces? ¿Se entendió? Es súper mecánico. Si ustedes saben derivar no deberían tener ningún problema porque es como, mira, primero tomo el x y la y es una constante y se comporta como constante y al revés después es lo mismo. Profe, consulta, ¿Sí? ¿cuál era la fórmula que era n-1? Esa que de la derivada. La El exponente n, que era n-1. Que no la... la derivada normal, ¿cierto? O sea, Sí, esto es que cuando tú derivas x, que la derivada de la función de la derivada de x de esto es igual a, pasa el número adelante, x 2 menos 1. Eso, ¿cierto? esa, profe, sí. Ya. Claro, y esto se aplica para todas las potencias. Esto es derivado de una potencia. Si tengo x elevado a 10, va a pasar el 10 adelante, va a ser igual a x elevado a 10 menos 1.
Por ende va a ser 10x elevado a 9. ¿Ya? Chicos, tienen que estudiar eso. Bueno, igual lo van a tener a mano, ¿ya? Pero recuerden que hay propiedades de derivadas para la potencia, para las divisiones, para las multiplicaciones, para el logaritmo natural, para el Euler. Para todas esas son derivadas conocidas. ¿Sí? Evelyn. ¿Influye en algo que en el desarrollo tengamos que colocar la derivada de f y la derivada de x? O si lo desarrollamos, da igual. Me refiero a las letras, a la... Yo diría que da igual. Es que es una cosa de orden. O sea, yo la noto porque, claro, es como que hay que enseñarlo bien, pero si ustedes saben lo que están haciendo y no se van a equivocar, No es condicional, háganlo. entonces, como para el No, desarrollo. Ah, ya. no, yo no. Además, uno entiende también que están derivando. ¿Sí? Es como. En una de esas al inicio. Si quieres ponerlo, ponlo al inicio. Así como, ya, miren, estoy derivando, listo. Y te ponía a derivar. Ah, ok, ya. Yo en realidad no le pondría color por eso. Ya, sigamos. ¿Todo bien hasta aquí entonces? ¿Se entiende que derivadas parciales? Una, luego la otra. Listo. ¿Sí? Ya. Eh, vamos a practicar el ejercicio, o sea, ejercicio sobre el teorema de la igualdad cruzada. ¿Ya? Es lo que estaban viendo recién, de hecho, hace un ratito. Que hay funciones que tienen, que están definidas por x y por y, que si la función es continua, tu segunda derivada parcial va a ser igual a la derivada cruzada de la otra derivada parcial. ¿Ya? Es una de las razones por las que siempre es necesario em, que sepan sacar derivadas parciales. Ah, punto aparte. ¿Vieron que el profesor les como que les dijo que hay como derivadas de segundo orden, ¿cierto? Eso lo estuvieron viendo hace poco. Una derivada de segundo orden es volver a derivar lo que ya tienen derivado. ¿Ya? Y muchas veces se reduce mucho. Muchas veces va como que casi que a desaparecer el exponente. Por ejemplo, usemos el primer ejercicio de nuevo. Si yo vuelvo a derivar por x esta expresión, que era el resultado que tenía, ¿cierto? La derivada de segundo orden voy a derivar por x. Eso va a hacer que la y sea constante, igual que antes. Por ende, la derivada de segundo orden, que se escribe como dos puntitos de x, coma y de x, pero da igual. Entonces voy a volver a derivar la Lo x. más grande, porfa, que se ve súper chico. Ahí sí. Y así Sí, es para que, claro. Ustedes pueden derivar por x o por y. Para las derivadas cruzadas tienen que hacerlo al revés. Tienen que hacer una por x y una por y. Y la otra es la de y, después la derivan por x. ¿Ya? Pero también pueden derivarla por x, que sirve para sacar puntos críticos y máximo y mínimo. La segunda derivada igual es importante, pero es mucho más fácil porque, claro, derivada de x de esto es... eh, la derivada de x es 1, por ende sería... Vamos a sacar la derivada de x, lo voy a anotar ahí. Derivada de x, la de f de x, es igual a... creo que tiene como un cuadradito, se anota como con un cuadrado. Pero bueno. eh, Dos derivada y de esto, exacto, es 2i. Y derivada de una constante, 0. listo. Esa es la segunda derivada. Entonces, ustedes pueden aplicar esto a todas las derivadas parciales que saquen. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque, em, por ejemplo, para sacar el teorema, para usar el teorema de las derivadas cruzadas, tienen que derivar una por x y una por y, y la siguiente, y esto tiene que ser igual a la derivada de y derivado por x. Aquí tengo un par de ejemplos, ¿ya? Son un poquito más largos porque requieren, eh, como que requieren que hagan todo como completo. Pero yo escuché que el profe les dijo que con sacar una ustedes saben que la función es continua, por ende saben que es igual, porque esto se cumple siempre que la función sea continua, ¿ya? Pero para efectos de este ejercicio hay que sacar los dos, porque me interesa que puedan sacar el que más les convenga en el mejor de los casos, ¿ya? Partimos entonces.
tengo una función definida por x y de x cuadrado por y cubo más 4xy menos 7. Ya, vamos a sacar primero las derivadas parciales. Es importante sacar las derivadas parciales porque a una hay que sacarle la segunda derivada con x y a una con y. ¿Ya? Tienen que cruzarse para que ustedes vean que van a ser iguales. ¿Sí? Lo mismo de antes. Vamos a primero partir por la derivada de x. Entonces, derivada de x cuadrado. ¿Cuánto? 2x. Uy, 2x. Ya. Y la constante multiplica, ¿cierto? Y Por ende se el mantiene. cubo. Más derivada de x 1 sería 4 y 4y, porque se mantienen las constantes que multiplican. Derivada de 7, de menos 7 en este caso. 0. Listo. Tengo mi derivada en función de x. Ahora vamos a sacar la derivada en función de y. O bueno, ya, miren, voy a ir en orden mejor. Vamos a sacar al tiro la segunda derivada para que no se pierda como el hilo, ¿ya? Entonces, esto es como... A ver, ¿cómo está anotado? Como... Sí. Como de f al cuadrado. ¿Eso se refiere a la de segundo orden? Sí, esta es la de segundo orden y la vamos a sacar cruzada al tiro, ¿ya? De y. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que a esta expresión que ya saqué, vamos a sacar la derivada de y. En este caso sería así. Df de y de lo que está aquí. Como es cruzado, ahora voy a usar la y como variable. Y la x va a ser una constante. Entonces, la derivada de y al cubo. ¿Cuánto es? 3y al cuadrado. Ah, Exacto. Es y al cuadrado multiplicado por la constante que ya estaba. ¿Cierto? Más la derivada de y. ¿Cuánto 4. es? Exacto. 1 por 4. Entonces, esto de aquí es igual a 6x y al cuadrado más 4. Eso debería ser igual a la otra derivada que tenemos que sacar. ¿Por qué ¿Ya? 6x? Sí, me perdí. Porque el 2x está multiplicando al 3 3 cuadrado. 2 por 3, 6. 6. El x se mantiene, sigue multiplicando, pero no puedo reducir nada. Entonces me queda 6x por y cuadrado. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? Sí. me, me perdí. Ya. Me confundí Vamos de nuevo. completamente. Sí, en la parte donde dice más 4 y ¿qué pasó con la X? Como que no caché. Ah, ya, mira. Arriba. Aquí, Sí, ya. Estamos derivando en función de x, ¿cierto? Primero sí. sacamos esta de aquí, que es 2 por x. Y esta x elevado a 1, al derivar, queda x, el 1 pasa adelante, elevado a 1 menos 1. Eso es igual a 1 por x elevado a 0, y x elevado a 0 es igual a 1. Por ende, esto es igual a 1 por 1, que es igual a 1, y como la constante se mantiene, 4 por y, esto es 4 por y por 1. Esa es la derivada del x que está ahí, por eso desapareció. Por eso generalmente no se escribe, porque es 1. ¿Sí? Ay, qué pava. Lo que pasa es que yo decía, pero como si era a la I se había que hacerle la resta, nada que ver, pues era la X. Claro, el primero es a la x y después a la y. Y ahora tenemos que hacerlo al revés. ¿Ya? Ahora vamos con la derivada de y, bueno, de f de y. Profe, ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿puede explicar la última parte de nuevo, por favor? ¿Cierto? Ya. A la Por derivada favor. que ya obtuvimos, que es esta de aquí, esta es la primera derivada, ¿cierto? La de primer orden. Vamos a sacarle la derivada de segundo orden y como estamos comprobando el teorema de las derivadas cruzadas, que, bueno, teorema de igualdad cruzada, que dice que
la derivada de segundo orden de primero de x y luego de y es igual a la derivada de segundo orden de y y luego de x. ¿Ya? Debería ser igual siempre. Es un teorema, por ende se cumple siempre que la función sea continua. Sirve para verificar la continuidad de una función. ¿Ya? Entonces, sacamos la primera en función de x, que es esta es de x, y esta la tenemos que sacar en función de y. Lo que vamos a hacer es sacar la misma de la derivada que ya tenemos que derivar en función de y, por ende, la y pasa a ser nuestra variable y x pasa a ser la constante. Y hacemos exactamente lo mismo. Derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Esta se mantiene porque es una constante, por ende queda multiplicando a la derivada de y. Y la derivada de aquí, lo mismo. Y la derivada de y elevado a 1 es igual a 1 por i de 1 menos 1, lo que es igual a 1. Por ende, 4 por 1 es 4. Y aquí resolvimos esto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, ahí sí. Gracias, que me súper. había perdido un poco. Ya. Vamos de nuevo con el ejercicio. Ya, aquí está. Vamos a derivar esto que está aquí arriba, que lo voy a anotar de nuevo para no dejarlo tan chiquitito. X cuadrado y más 4x xy. Es la original, ¿cierto? Menos 7. Voy de nuevo con los números más grandes. Ahí sí. Entonces, la derivada de y de esto. Partimos. Bueno, recuerden, x pasa a ser constante y nuestra variable. Entonces, derivada de y al cubo. ¿Cuánto es? 3y al cuadrado. Y al cuadrado. Perfecto. La constante se mantiene, por ende multiplica. ¿Cierto? Multiplica la derivada de x. Más la derivada de y. ¿Cuánto es? Este y de aquí. 1. 1 por 4y. La constante se mantiene en este caso. Y derivada de una constante, derivada de menos 7. ¿Cuánto es? 0. 0. Listo, menos 0. O si quieren, ni siquiera lo noten. ¿Ya? Tenemos nuestra primera derivada. Lo anotamos más bonito para que se vea lindo, ¿cierto? Esto es lo mismo que lo que está ahí, cambia el orden del 3 nomás. Y a esto vamos a sacarle la derivada de segundo orden de... Ahora de x. Nos interesa la de x. ¿Sí? B al cuadrado de la función b y bx. Esto me dice el orden, ¿ya? O sea, estaba primero y estaba después, ¿ya? Entonces ahora es derivada de x, de esto que está aquí. Tomamos la x como variable y la y como constante. La derivada de x cuadrado. ¿Cuánto es? Esto que está aquí. 6x. Claro, el 2 paso adelante se multiplica por el 3, me da 6x. Y se multiplica por el y cuadrado. Más la derivada de x, que está aquí. 1. Exacto, que es Sería 4. 4. Y si se dan cuenta, ya claro, y aquí está la segunda derivada. Si se dan cuenta, es harto más fácil que la otra. Y debería ser igual que lo que está aquí arriba, ¿cierto? Sí. Si ustedes se dan cuenta, estos son iguales. Y como son iguales, efectivamente el teorema se cumple y la función es continua. ¿Se entiende? Cuando son las dos, ¿cómo se llama esto? Las derivadas de x de segundo orden iguales, es continua. Sí. La derivada, las derivadas cruzadas funcionan cuando es la primera derivada es de x, la segunda de y tiene que ser igual a la primera de y por a la primera de y la segunda de x. Eso tiene que ser igual. Por eso se cruzan. ¿Se entiende? Porque, a ver, ustedes también pueden sacar la derivada dos veces de x, ¿ya? Pero se usa para otras cosas. ¿Bien? En- Tienen que entender que para saber para poder sacar este teorema, para comprobarlo, tienen que sacar una de x y luego sacan la de y
o una de y luego sacan la de x. ¿Ya? Y eso debería ser igual siempre. A menos que la función no sea continua. ¿Qué quiere decir esto? Que la función se corte en algún lado y venga desde otra parte. ¿Ya? Catalina. Profe, hay algo que todavía no entiendo muy bien y es cuando están derivadas de y, ¿por qué pasa el 3 adelante? Creo que ya lo había explicado, pero es que de verdad todavía no me... Sí, sí, lo mismo ya. Aquí estamos sacando, bueno, la derivada está en función de y. Nuestras variables son esta y esta. Todo lo demás son constantes. La derivada de y al cubo es igual a 3 por y al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de una potencia es igual a el... Bueno, vamos a ponerle a, ¿ya? Para poner un caso genérico. Es igual a adelantar el valor de la potencia, multiplicárselo a la x, y la potencia va a ser esto menos 1. Ese es el caso genérico. Si tú te das cuenta, aquí el a sería 3. Entonces paso el 3 adelante, al 3 le resto 1 y me queda 2 en la potencia. ¿Sí? Y es exactamente lo que hicimos aquí. El orden en el que esté se ve más bonito estando adelante de las dos variables. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió? Ya, profe. Sí, ahora ¿Sí? sí. Ahora Ya, lo voy a dejar Eh, anotado. Gracias. profe, ¿Alguien? Dale una más. Te escucho. es que entendí la parte de que donde dice 3x elevado a 2, el 3 multiplica con el 2 y da la 6x. Pero la Ujú. y, la y elevada a 2 no se toca. En este ¿O caso, qué se hace ahí? recuerden que, o sea, la primera es en función de y. Recuerden que estamos viendo derivadas parciales. Es en función de y. La segunda derivada, esta de aquí, es en función de x. Como es en función de x, la y pasa a ser constante. Por eso no se toca. ¿Ya? Si estuviera sola, desaparecería. Porque la derivada de una constante es 0. Pero como está multiplicando, se queda en el resultado. Se mantiene. ¿Sí? Lo mismo O que sea vimos que, arriba. pero que Pero, cada vez que yo saque, cuando las, o sea, de esta, cuando son cruzadas, ujú. no, si saco la y, tengo que como que ver lo de la x, para que lo entienda, ¿o no? Em, Estoy confundida. wait. Ya. Cuando son cruzadas, te obligan sí o sí a, a elegir una de las dos derivadas parciales. ¿Ya? O sea, idealmente hay que sacar las dos, pero intenté hacer la cosa continua para que se vea. Lo mismo que hicimos arriba, recuerdas que es tomar la x después como variable y la y como constante. Ahora tenemos que derivar dos veces, pero hay que cruzarlas, ¿ya? O sea, la primera derivada va a ser por x, como había puesto aquí. La primera va a ser por x, y si la primera es por x, la segunda es por y, ¿ya? Sí, hasta ahí lo entiendo, sino que mi Ok. pregunta era que, por ejemplo, cuando yo voy a derivar la y, que era en este caso, Ajá. solo toqué la x, a la x le saqué el exponente. Esa es mi duda, va a ser como inversa, porque a la y no le saqué el exponente, no le saqué el elevado a 2, como que la mantuve. Claro, es que en este caso estamos viendo la derivada de x. Entonces, Sí. como es solo la derivada de x, la y, al ser una constante que está multiplicando la x, no se toca. Solo toco la x. Ah, pero no estábamos viendo la de y, que ahí arribita dice de y. Sí, aquí está la de x. O sea, este es como esta es la segunda derivada, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces, derivamos al tiro. En una de esas la noté un poquito apresurado. Eso puede ser. Dame un segundo. Vamos a ver. Sí. Ay, no es el borrador que me gusta. Ya, sí. Ya, a ver. Claro, es que se suman y se suman líneas y cada vez es más engorroso. Ya, esto es lo primero. Hasta aquí. ¿Ya? Luego, Sí. yo tengo que derivar esto.
de nuevo. Y esta derivada es la derivada de la función de segundo grado de la derivada de y, que ya la hice, derivada de x. Y al derivar esto por x, porque este es el que manda, ¿ya? Cuando es de segundo grado, el que está abajito a la derecha manda, ¿ya? Esto es derivar por x. La derivada de x, bueno, de la función de x. ¿Ahí sí? Ah, ya. Sí, que yo había entendido que la claro. primera era la que mandaba por ahí. Entonces por eso me confundí. No. Gracias, Porque profe. de hecho aquí arriba, claro, aquí arriba es la de x primero, por ende está esa ahí, y la que vamos a hacer, la que se hace segunda es esa. Ya. Y claro, entonces esta sería la primera de aquí, es la de y, y la segunda es la de x. Ya. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ya. Hagamos Sí, el profe, sí. siguiente. Hagamos el siguiente entonces. Profe, le hago un alcance, ¿por qué no se consigue los ejercicios? Bueno, es que nosotros nos van a pasar una tarea con los ejercicios, ¿por qué no hacemos estos Ajá. ejercicios? Porque van a salir en la prueba, podríamos hacerlos todo eso, como O para sea, tener dudas, para aclarar bueno, todas las dudas. mira, mi tema es que probablemente esa tarea tenga nota. Y como podrán entender, yo no les puedo hacer su tarea. ¿Ya? No, pero a una por lo menos, una, dos. Ah, es que son dos, O sea, porque me ayuden con miren, dos. podríamos ver como ejercicios tipo la próxima semana si quieren. Puedo hacerle ejercicio, puedo agarrar la tarea y Como un casi ejercicio parecido. igual, sí, súper, casi igual. Pero recuerden que yo igual tengo que enseñarme como en el currículo de lo que me toca ver, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, yo les sugiero que miren la tarea y pregunten. Tomen un ejercicio que les cueste, digan, oiga, profesor, necesito ayuda con este ejercicio, si me puede orientar. Y como digo, no les puedo dar la respuesta, pero algo se puede hacer. Pero, Ya, Y a este igual le podemos preguntar por Teams ¿Sí? o por medio. Sí, también pueden preguntarme a mí, no hay problema. Profesor, ¿Sí? este es el teorema de Schwarz. No lo recuerdo. O sea, yo El de, lo acabo el de las de... derivadas cruzadas. Sí, el derivado cruzado. No sé si tiene otro nombre, puede ser. Recuerden que hay muchos matemáticos que han inventado muchas cosas. Pero claro, así estaba en el currículo por lo menos, ¿ya? Recuerden que yo igual vi esta materia hace años, entonces sí, O Cluril. me Le falta. llaman Schwarz o Cluril. ¿Ya? Schwarz Cluril. Ya, te lo averiguo si ya, quieres. profe, pero hay unos que no le hemos visto nunca la deriva, o sea, eso Sí, no, o sea, a lo que para voy uno que es nuevo. si esperan que como que me acuerde de todo, pucha, lo siento, ¿cachai? Igual estudio como con ustedes, pues si me meto a su clase, reviso la materia, para poder recordar lo que ya vi, ¿cierto? Entonces, si se me va un detalle, pido perdón, ¿ya? Pero al menos como el currículum lo dice, la derivada cruzada, ¿ya? Probablemente así mismo se los pregunten en una prueba, entonces, eso, ¿ya? ¿Parto con el segundo nomás? ¿Tiene alguna duda con el primero? Profe, entonces, si se cumplía el teorema, si en ambas partes da igual, ¿o no? ¿Cómo Sí, se llama? tiene que dar igual. Eso era para verificar la continuidad de una función, si mal no recuerdo. O eso dice al menos la clase. Emilio, eso no me quedó claro. Es la segunda derivada de y la segunda derivada de x. Tienen que dar igual para que sea continua. Sí, sí. Ya, Es, ahora entendí. claro, es derivar por x, luego por y. Y esa derivada tiene que ser igual a derivar por y y luego por x. Pero eso es la segunda. La Sí, segunda sí, la derivada. segunda es la que tiene que ser igual. Sí. Ok. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque tengo que ver. Eh, Claro. Ya, vamos a ver este, ¿cierto? Seguimos con este. Y es como ahí, ve, X al cubo y cuadrado
más Cuadrado. 2x al cuadrado y más y. Listo. De nuevo, chicos. Hay que sacar primero una de las dos. Vamos a sacar la derivada parcial de x primero. ¿Ya? Entonces, derivada de f de la derivada de x, ¿cierto? Es igual a. Vamos a tomar todas las x como lo hemos hecho todo el rato. Todas las x y los vamos a derivar. Bueno, esa x va lo, ese 2 va lo mismo, ¿ya? Derivada de x al cubo. 3x cuadrado. Exacto. 3x cuadrado por la cuadrado. constante, ¿cierto? Más derivada de x cuadrado. 4x. Claro, Y 2x por 2 me da 4x por y, que es la constante que estaba ahí. Más derivada de una constante. ¿Cuál es la derivada de una 0. constante? Exacto. Por ende, esto queda 3x cuadrado y cuadrado más 4xy. Súper, tengo mi primera derivada. Ahora tengo que hacer lo mismo con esta derivada, pero como derivé por x, tengo que derivar por y. ¿Cierto? Bueno, de x, de y, de la función de segundo grado. Ok. Entonces, ahora estoy derivando por y. ¿Ya? Y es mi variable y x es la constante. Bueno, todos los otros números son constantes. Entonces, derivada de y al cuadrado, ¿cuánto es? 2y. 2y, ¿cierto? Y se multiplica lo que está adelante. La constante que está multiplicando se mantiene. Más la derivada de y, 1. 1. Por ende, se 4x. mantiene lo que está aquí. Exacto. Voy a resolver, ¿cierto? El 2 por el 3 me da 6. X cuadrado y más 4x. Esa sería la segunda derivada, bueno, la derivada de segundo orden de la derivada cruzada de x y luego de y. Ahora hay que resolver la de y y luego de x, ¿cierto? El ejercicio original era ese. Voy a anotarlo aquí abajito. Entonces, vamos a buscar la derivada de y. Derivada de y. B. Aquí es 3 y cuadrado más 4. No, más 2x cuadrado y más y. Listo. Ahora la y es mi variable, por ende la tomo en cuenta solamente la y la x se comporta como constante. Chicos, derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? De y cuadrado, perdón. 2y. ¿Sí? 2y. Y se le multiplica lo que está, la constante que mantenía, ¿cierto? Más. Derivada de y. 1. 1. ¿No? Por ende se mantiene lo que estaba por 1. Listo. Lo voy a dejar anotado igual. Derivada de y, 1. Ya me lo dije. Ahora, tengo esta derivada, la voy a reducir un poquito, la voy a ordenar mejor para efectos visuales solamente, pero es exactamente lo mismo. Me gusta mantener el orden de la x y la y, por eso pasa eso. Más 1. Es exactamente lo mismo, pero le cambié el orden a los numeritos, ¿ya? Y ahora que tengo mi primera derivada de y hecha, tengo que volver a derivar por x. F de y bx. Ahora, estoy derivando por x, por ende, la x es mi derivada, o sea, mi variable. Ya, lo demás es constante. Chicos, derivada de x al cubo. 6x Profe, al cuadrado. Exacto.
Escuché un profe. ¿Qué pasó? Sí, ¿ese es un 1 o es una I? Esto es un 1. Ah, ya, gracias. Entonces, claro, 6x al cuadrado por i, que el i se mantiene, porque es una constante que está multiplicando, ¿ya? Más derivada de x cuadrado. 4x. Exacto. En este caso es 4x porque es 2x por 2. ¿Sí? Derivada de una constante. 0. Listo. Entonces se va. Y esa es nuestra segunda derivada. Ahora vamos a mirar si se parece a lo que está aquí arriba y efectivamente son iguales. Y así se resuelven, bueno, así se comprueba el teorema de las derivadas cruzadas. ¿Todo bien hasta aquí? Ya, profe, esto me dice que son derivadas cruzadas y continuas, ¿cierto? Que la función que tú estás derivando es continua. Ah, ya. Porque recuerden que las derivadas se hacen sobre funciones, ¿sí? Y dependiendo de cómo estén definidas esas funciones, qué derivada tienen que usar y cómo usarla. ¿Ya? Profesor, ¿podría mostrar Profe, el enunciado, por favor? El de esta Ya, función. era este. Era x cubo y cuadrado. Ujú, Ya, perfecto. Ya, profesor. ya. Y voy a ver si puedo hacer rapidito lo último, dado que empezamos un poquito más tarde. Ya. Eh, tenemos derivadas implícitas. ¿Ya? ¿Qué es una derivada implícita? Es una, bueno, se usan para poder derivar funciones que no están definidas por solamente dos variables. Pueden ser más, básicamente. ¿Ya? Es para obtener la, es para obtener la derivada de una manera en la que ustedes no tengan que, ¿cómo decirlo? A ver, ¿cómo lo pongo en palabras simples? Eso es lo que estoy buscando. Ya, ustedes tienen funciones que siempre están definidas por un valor más una o más variables. ¿Sí? Es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo. Que tenemos una función definida en x e y es igual a tanto. ¿Ya? Aquí la función está definida de otra manera. De hecho, hay una tercera variable. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer la misma derivada implícita, pero con la diferencia, o sea, la misma derivada, sí, derivada implícita, em, perdón, la misma derivada parcial, pero con la diferencia que la z, nosotros le vamos a hacer como que le vamos a dejar la operación de derivada sin resolver. ¿Ya? Me explico. Vamos a resolver esto. Vamos a dejar esa operación sin resolver para poder despejarla. ¿Ya? En el, toda la información está en la clase que ustedes les subieron la semana pasada. ¿Sí? Yo de ahí saqué, este es un ejercicio parecido, no es igual, pero es parecido. X cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 9. Esto obedecía una regla que, claro, es que esto tiene que sí o sí quedar como estipulado que z es igual a la función de x por y, o sea, de x, y, ¿ya? Eso está implícito en esto. Es una cosa que está siempre, ¿ya? Si no, no se puede resolver de esta manera, ¿sí? Entonces, voy a hacer la misma derivada implícita, ¿ya? Todo lo tenía anotado, todo lo tenía anotado. Bueno, no importa, vamos a resolver. Voy a buscar una, ahora va lo mismo, no tengo que sacar las dos, ¿ya? Solamente voy a sacar la derivada de x, por ejemplo, ¿ya? Derivada, derivada parcial de x. Lo mismo que estábamos haciendo antes, exactamente lo mismo, ¿ya? De x. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x, ¿cierto? 2x. Más
la derivada de una constante. En este caso esta va a ser mi constante. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0. Ya, perfecto. Y aquí viene lo importante. Esta derivada no puedo tocarla. ¿Ya? No es una constante y tampoco va a ser... es como mi función como tal. Por ende, yo lo que voy a hacer es dejar anotado, ¿ya? El f de la función de z, si mal no recuerdo, porque nosotros sabemos que z es igual a la función que está aquí, de la función de x. Y esto va a quedar anotado, solamente anotado, como una operación. ¿Sí? Y esto es igual a la derivada de 9, ¿cuánto es? Derivada de 9, 0. 0, Cero. ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo importante de esto? Esto es como una ecuación. No sé si ustedes recuerdan haber visto ecuaciones en su tiempo. Hace un curso puede ser, o dos incluso. Se despeja la X. Exacto, pero en este caso tengo que despejar la z. Tengo que despejar esto. ¿Ya? Eso es lo que tengo que despejar, ¿sí? En el ejemplo que les di el profe, ya, primero, pasamos el x al otro lado, ¿ya? De z de x por z al cuadrado es igual a menos 2x. ¿Ya? Y esto que está multiplicando debería pasar dividiendo. Y eso sería la derivada implícita. Yo aquí saqué que la derivada, esto es la derivada de z en función de x, es este valor. En base a este valor, la función va cambiando. Este ejemplo era un poco complicado. Voy a buscar el que tenían ustedes. Denme un segundo. Yo lo vi en aquí, en la clase 2 del profesor que les subió. Para que se vea un poquito más simple. Está al final. Este. ¿Sí? Aquí está. Es lo mismo. Ya tenemos esta función que está aquí, que es x más y más z. Ese z algo tenía que hacerle. Por eso me quedé con la duda. Lo voy a corregir la próxima semana, ¿ya? Pero más y más z es igual a 5. Y de la misma manera hacemos la derivada parcial de x. Bueno, derivada. Profesor, ¿Sí? en la función esta que usted estaba trabajando, si usted hace Ujú. el de z de x, ¿Ya? debería darle menos x sobre z, porque Ya. tiene que Claro. derivar Claro. parcialmente el z cuadrado, que sería 2z, y eso después despejarlo con el 2x, que lo pasa para el otro lado, y ahí Ok. le quedan. Ok. Ya me queda claro. Bueno, lo voy a revisar la próxima semana, si te parece, porque estamos súper cortitos de tiempo, entonces igual fue que perdieron la línea anotado. Perdón, lo siento mucho, pero ya. Si lo que tú me dices es correcto, claro, al hacer esto, yo estoy derivando z de todas maneras, parcialmente, ¿cierto? Entonces, este z sería 2z, 2z, por la derivada de z. Y esto de aquí sería esto, ¿cierto? Esto ya me quedaría como menos x dividido en z. Creo que eso era lo que me daba, tienes Sí, razón. correcto, profesor. Sí, Ahí exacto. simplifica y le queda menos x sobre z. Claro, exacto. Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué fue lo que me falta a mí? ¿Qué es lo importante? Al ustedes aplicar esto, ya tienen que derivar a la vez implícitamente el z, como que fuera una constante también, o sea, perdón, una variable, ¿sí? El 2 pasa adelante, queda z elevado a 1, y esto queda así.
¿correcto? ¿Se entiende? Siempre es la función multiplicado por el z. Sí, sí, siempre va a quedar al lado del z multiplicándolo. Ah, ya, porque pensé que se reemplazaba como la función, como que quedaba en stand-by. No, no, lo estamos trabajando como una ecuación, ese es el tema. Aquí vamos a hacer lo mismo, mire. Voy a derivar, pueden derivar por y o por x, da lo mismo, ¿ya? Vamos a hacer la derivada en función de x, ¿ya? La derivada de x es 1 más 0 más. La derivada de z también es 1, pero tengo que añadir derivada de z en función de la derivada de x. Y esto es igual a 0, ¿ya? Derivada de z dividido en derivada de x, bueno, sobre derivada de x por 1 es lo mismo, derivada de z, derivada de x. Y esto es igual a, este 1 tiene que pasar restando al otro lado. Por ende, la derivada implícita de z sobre x, sobre la derivada de x es igual a menos 1. ¿Y esto qué significa? Significa que ustedes sacaron la derivada de la función z, que está definida en x y en y, pero de manera, literalmente de manera implícita, ¿ya? Esto quiere decir que el z, cuando el x aumenta en 1, el z disminuye en 1. Y en este caso tenías un punto que te lo demostraba, que tenías el punto tridimensional, para recalcar, de cuando x vale 1, y vale 2 y z vale 2. En este caso, tenemos que x más y más z es igual a 5. Eso es una igualdad, se tiene que cumplir siempre. ¿Ya? Voy enseguida, Milena, dame un segundo. Si yo reemplazo en estos puntos 1, 2 y 2, esto me va a dar 5. Siempre. ¿Cómo compruebo esto? Si yo al x le sumo 1, al z le tengo que restar 1. Siempre y cuando la y sea constante, esto se va a cumplir siempre. Si se dan cuenta, yo aquí le sumé 1 aquí y a este le resté 1. Y eso también es igual a 5. Ya, eso es derivar implícitamente. ¿Qué dudas, Evelyn, que tiene la manito levantada? ¿Y cómo interpreto el anterior, que me dio menos x? ¿Esto? Sí, porque el otro es fácil, porque es menos 1 Claro. y se puede. Pero ¿cómo interpreto eso ahora? Bueno, Para- ¿recuerdas que las derivadas son razones de cambio? Es como se supone que hay cosas que cambian a razón de tal número, ¿cierto? En- Ya, en- El X es sí, profesor, en el ejercicio anterior, como me pregunta la compañera, ahí tiene una esfera centrada en el origen, de radio claro, 3. Entonces, eh, las razones, si usted calcula el de z de x o el de z de y, ¿cierto? Indican cómo cambia z cuando cambia x, dejando fijo y, o cambia y, dejando fijo el x. exacto, exacto. Esa es como la opción que tienen. Pueden elegir el X o el Y y tienen que darle. A ver, va a ser siempre coherente. No les va a dar lo mismo, pero va a ser coherente. Porque al final están representando, muchas veces son curvas, funciones que son, como le mostraba el profe, que son cóncavas, generalmente son parábolas, etcétera. Entonces, esto, cuando ustedes tengan, los puntos en un gráfico, ustedes van a ver cómo demostrar directamente que claro, si el x vale 1, el z va a tener un valor. Y si el z aumenta, el x aumenta en 1, el z lo va a estar dividiendo y así sucesivamente. ¿Sí? Es algo que se ve mucho más gráficamente, pero por lo que yo tengo entendido, no tienen que graficar ustedes. Sí, por lo que yo sé. Milena, tiene la manito levantada, ¿qué pasó? Profe, tengo una duda que me perdí un poco porque, Ujú. claro, dice que la constante siempre es 0, pero en los ejercicios de arriba teníamos ejemplo I3 o algo así y la Ujú. manteníamos. Ahí me confundí. Ya, recuerda que las derivadas tienen sus reglas, ¿cierto? Tenemos que para una constante que está solita,
Recuerda que la derivada por definición, que la vimos la semana pasada, nos decía que tomábamos la derivada y la llevábamos a un punto infinitesimal y eso nos llevaba a cierto valor. Cuando estás acercándote al cero, cuando más te acercas al cero o más te acercas al infinito, las constantes van desapareciendo. Ya como que dejan de tener un valor propio. Por ejemplo, 7 comparado con infinito como que es muy, muy, muy poquito. ¿Ya? Por eso cuando hacemos estos cálculos más infinitesimales, como las derivadas o las integrales, las constantes muchas veces tienen propiedades. ¿Ya? Si la constante está solita, solita, va a tender a cero. Al final va a ser cero. ¿Ya? Cuando derivamos una constante siempre va a ser cero. Si la constante está acompañando una variable que sí tiene un valor que al infinito va a ser significante, como la x, la y, cualquier variable que tengan, x cuadrado, x cubo, lo que ustedes quieran, la regla dice que las constantes se mantienen. Ustedes van a mantener la constante y la van a multiplicar por la derivada del número que ustedes están viendo. 3, 2. ¿Ya? Eso solamente por reglas de derivadas, ¿sí? Ah, ok. Pero para Entonces, eso la constante, claro, tiene que estar sí o sí multiplicando una función o una variable, ¿ya? Eso sería todo por hoy, chicos. Si tienen alguna duda, Cindy. Exacto. Lo que pasa es que en el ejercicio que nos mostró el profesor podría, ejercicio que hizo usted, no tenemos representación de números. Entonces, cuando nos quedamos con el menos x dividido z, yo no sé cuánto vale y cuánto vale x para comprobar que efectivamente es 9. Claro. ¿Qué otro ejercicio tengo que hacer o no tengo que hacer más? En este caso no hay que hacer nada más porque era solamente intentar hacer uno relativamente simple para que pudieran entender cómo despejar la derivada esta, ¿ya? Pero no tan simple como este porque en este se eliminaban casi todas las variables. Entonces, en realidad creo que elegí un poquito más el ejercicio, si me da como a pensarlo. Pero claro, no necesito que comprueben si los puntos son o no son, ¿ya? Porque claro, estamos hablando de, ni siquiera es una parábola ni algo así. Esto, al ser 3 variables, estamos hablando de un gráfico tridimensional, ¿cachai? Entonces, como bien decía, no recuerdo qué chico fue, claro, tienes una esfera con un punto aquí en el origen y todos tus puntos van variando como en altura, en anchura y en la profundidad. Entonces, es algo complicado de graficar. Es como Entonces que no para. se puede dar que salgan ejercicios que al momento de resolver nos vamos a poder comprobar si está bien, porque claro, el de abajo es fácil de comprobar de que nos da el resultado, pero el de arriba es como hasta aquí llegamos, ¿estará bien? En este caso hasta ahí llegan, ya, porque Ay, no lo plantea otra parte, ya. Pero no debería ser tan difícil un ejercicio como este, ya. Em, igual, le voy a preguntar al profe, ¿sí? O pregúntenle ustedes en realidad, ¿sí? Recuerden que estamos abiertos a preguntas, correos, etcétera, ¿sí? Y eso, recuerden que la próxima clase igual yo tengo que seguir adelantando materia, entonces veo súper, súper poco viable que pueda verles o ayudarles con la tarea en alguna medida, ¿ya? Eso. ¿la lista dijo que le iba a pasar o no? Mira, a mí lo que me dijeron en la reunión que asistí de los ayudantes es que como quedaba más o menos igual, pero que en el peor de los casos no, que se podía pasar como con la asistencia que marcaba uno en la grabación y dos el Teams. Ah, Así que ok. no se preocupen. Ya, profe, muchas gracias. Eso. Ya, Muchas chicos, que les gracias, vaya muy profe. bien. Recuerden cualquier duda, consulta al correo, al Teams. Eso. Gracias. Ya. Chao, chao. Gracias por la Chao. Chao, chao, buenas noches. Eh, Oigan, profe, ¿Sí? A ver, la única duda que me queda ahí en el último ejercicio, que era daba -1, ¿por qué? Pues
paso a 1.